Buenas noches, les saluda Viviana Vargas, siendo las 20:05 del día 24 de marzo del año 2020. A nombre de Interacademy damos la más cordial bienvenida al doctor Aldrin Fernando Barrientos Vargas, facilitador de este módulo 4, marco general del procedimiento penal, y a cada participante en esta primera videoconferencia. Doctor Barrientos, permítame presentarle haciendo referencia a su experiencia laboral. Doctorando en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad Mayor de San Andrés, máster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España, magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomados en Argumentación e Interpretación Jurídica, Psicológica, Jurídico, Forense, Investigación Científica y Docencia para la Educación Superior. Ex visitante profesional, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Cursos de posgrado en Madrid, España, Buenos Aires y Neuquén, Argentina y Quito, Ecuador. Ex docente responsable de coordinación de la Escuela de Jueces del Estado, ex docente de Derecho Penal 1, parte general y ética y oratoria forense de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Ex docente de posgrado en materia penal del Centro de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Agradeciendo el tiempo que dedica al desarrollo de este curso, doctor, le invitamos a que pueda dar inicio a su exposición, aclarando que una vez concluida la misma, se dispondrá de un tiempo para realizar las consultas. Doctor, permítame compartir pantalla para que pueda dar inicio a su exposición. ¿Se puede comenzar? Cuando usted guste, doctor. Ahora sí. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias por la invitación. A pesar de que nos encontramos en una situación bastante crítica dentro del país y el mundo, sobre aspectos que en realidad no tenemos el control, sin embargo, siempre bajo la esperanza de que las cosas vayan mejorando con el tiempo, que se puedan dar respuestas a esta problemática que tenemos, es que creemos de que debemos seguir también con nuestras vidas, que debemos seguir también con nuestra formación como profesionales, a efectos de que cuando nuestra vida en sociedad se restablezca, hayamos aprovechado también todo este tiempo que tenemos para nosotros, ¿no? Este tiempo que se está utilizando para repensar muchas cosas dentro de nuestras vidas como individuos y también como sociedad. El tema del derecho sin duda trae muchos criterios, muchas interpretaciones, y más todavía cuando hablamos acerca del derecho procesal penal, que ha merecido desde la gestión anterior, a través de las modificaciones de la ley, una atención especial porque de una u otra manera se ha puesto al derecho penal y al sistema de justicia penal como el cuadro más importante dentro de la justicia, ¿no? Entonces, en la medida que el derecho penal va cumpliendo con sus fines y el sistema va generando los resultados que se espera, también vamos realizando nuestra medición de cómo está la justicia en el país. Es la cara que tenemos de la justicia y sin duda es la parte que más críticas ha recibido y recibe en la actualidad debido a los resultados que se han ido obteniendo a través de las diferentes políticas criminales que se han desarrollado dentro del país, ¿no? Entonces, a partir de esto, a través de esta iniciativa de Interacademy se ha hecho relevante poder trabajar sobre el tema del área del derecho procesal penal a efectos de poder revisar las diferentes modificaciones que se han realizado a la norma y también para ir viendo ya ciertos avances que se han obtenido dentro de su implementación, ¿no?, en el área jurisdiccional. A partir de esto, es que es importante que podamos revisar cuál ha sido la naturaleza jurídica de este cambio normativo, de este cambio legislativo, a efectos de que podamos entender más o menos cuál es la orientación que tienen
estos cambios radicales que se han desarrollado, porque vamos a identificar la existencia de varios ejes que de alguna forma, por lo menos a través de lo que el legislador ha pretendido hacer, se pretende generar cambios trascendentales dentro de la justicia penal. Entonces, a partir de esto, vamos a ir revisando aquellas modificaciones más importantes, viendo ahora desde un punto de vista general del procedimiento penal, ¿no? Haciendo hincapié en aquellos ítems que nos han exigido que podamos desarrollar en esta oportunidad en relación al marco general del procedimiento penal, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya. A ver, es importante que podamos entender cuál ha sido el objeto y la naturaleza jurídica de la Ley 1173, del por qué se han desarrollado todos estos cambios y hacia dónde están orientados. Entendemos de que las problemáticas identificadas dentro del sistema de justicia penal son bastante evidentes, son cuestionadas de forma permanente. Sin embargo, vamos a ir identificando si realmente la ley está buscando solucionar esos problemas trascendentales o simplemente se busca encontrar ciertos parches para ciertos problemas que son no los problemas neurálgicos, sino simplemente las extensiones de estos problemas, ¿no? Entonces, en un principio nos interesa ver esa primera parte de esta ley que nos habla acerca del objeto de la ley 1173. Eso establecido a través del artículo número 1, vamos identificando el porqué de la ley 1173, de todas las modificaciones que se han desarrollado dentro del procedimiento penal. ¿Y qué es lo que encontramos de forma sustancial? ¿Qué es lo que busca la ley 1173 en relación al procedimiento penal? Y algo que podemos sintetizar de este primer punto, que tiene que ver con el objeto de la ley, es que esta busca esencialmente procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales. ¿Cómo es que se pretende hacer esto? Para ello, se ha identificado diferentes aspectos en relación a los problemas que han ido afectando a la justicia penal durante décadas y décadas, ¿no? A pesar de que nuestro procedimiento penal ha tenido muchas modificaciones y nos mantenemos bajo el mismo sistema acusatorio desde 1999, ingresando al 2000, es importante que vayamos estableciendo que la intención del legislador en todos estos momentos, tal vez en muchos casos no ha sido de forma acertada, sin embargo, lo que ha buscado es tratar de generar mejores resultados dentro del tema del cumplimiento de los plazos y de que se pueda generar ese derecho o se pueda materializar ese derecho de acceso a la justicia dentro de un plazo razonable, ¿no? Eso es lo que se va estableciendo y son indicadores y son razonamientos que incluso vienen desde el propio sistema interamericano que nos habla acerca justamente de este derecho que está reconocido dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla acerca del procesamiento dentro de un plazo razonable. Y esto no nos olvidemos que ha sido incluso desarrollado a través de una sentencia interamericana en contra del Estado boliviano, en el caso Andrade Salmón contra el Estado boliviano. Ahí ya nos da un mandato de forma expresa sobre lo que debemos desarrollar a través de nuestras legislaciones y también los razonamientos que deben generar nuestros tribunales de justicia sobre este aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que se debe entender por derecho a la justicia dentro de un plazo razonable? ¿Cuáles son los aspectos que son importantes de desarrollar o a través de qué medidas se pretende desarrollar este cometido final? El propio, en esta definición del objeto de la 1173, vamos a poder establecer ítems que son claves o indicadores que son claves a efectos de lograr irradiar el norte que se tiene con las modificaciones. Primero, profundizar la oralidad. La oralidad no es un tema nuevo, ¿no? Sin embargo, es un aspecto muy importante a efectos de poder generar esos escenarios con desarrollo y celeridad en su tramitación.
el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva, aspectos que los vamos a revisar, el fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños y adolescentes, posibilitar la tutela judicial efectiva de las víctimas. Es importante aclarar en este punto un aspecto que ha sido desarrollado en la propia Asamblea o que ha sido parte de la historia de la tramitación de esta ley. Inicialmente, la ley estaba orientada simplemente a hablar acerca de la oralidad y tratar de reducir el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva. Sin embargo, se hace una postergación de la aprobación de esta ley a efectos de que se pueda incluir también dentro de la misma aspectos relacionados de la lucha contra la violencia a ciertos sectores vulnerables, ¿no? A efectos de que se pueda generar una tutela judicial efectiva de las víctimas. Entonces, vamos viendo cuál es el contexto y cuáles son las prioridades, cómo el Estado va definiendo sus políticas criminales también a través de la legislación de esta normativa. Cuando hablamos acerca de la profundización de la oralidad, sin duda alguna hablamos también sobre la disminución, ¿no?, en su mínima expresión sobre la burocratización judicial, ¿no? Tratar de reducir el expediente físico para que se genere fluidez y celeridad dentro de los actuados judiciales e investigativos. Es uno de los aspectos que se pretende trabajar dentro de este acápite que se llama profundización de la oralidad. Es importante que vayamos entendiendo cómo esta norma busca resolver de alguna forma, porque no sabemos en realidad cuál vaya a ser el producto, pero por lo menos el ideal es ese, que busca resolver dos problemáticas neurálgicas dentro del sistema de justicia penal, ¿no? Estamos hablando acerca de la retardación de justicia y también sobre el hacinamiento carcelario. No nos olvidemos que se han establecido una serie de medidas justamente para tratar de resolver estas dos problemáticas. El tema de la retardación, problema que viene arrastrándose desde hace muchas gestiones atrás, y el tema del hacinamiento carcelario también, que ha sentado mayor presencia en las dos gestiones anteriores, donde incluso se ha estado trabajando sobre la información de en qué situación se encuentran estas personas privadas de libertad y también cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran dentro de los recintos penitenciarios. Entonces, a través de esta norma también se ha buscado resolver estas problemáticas que son neurálgicas dentro de la justicia penal boliviana. Algo que sin duda está cohesionado tiene que ver con el tema de retardación y su efecto en el tema del hacinamiento. Si los procesamientos no duraran tanto, no habría la necesidad de tener personas privadas de libertad de forma provisional por tanto tiempo, ¿no? Y no nos olvidemos que esto tiene que ver también, por lo menos desde el punto de vista de la Constitución y establecido también por los cánones internacionales, más todavía por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendido a los privados de libertad como un sector evidentemente vulnerable, ¿no? Toda vez de que a nivel latinoamericano podemos entender cuál es el efecto nocivo que el ingresar dentro de esos recintos penitenciarios implica para la vida de los privados de libertad y también para sus familias, por las condiciones en las cuales ellos se encuentran dentro de estos recintos, ¿no? Y sin duda, ¿cuál es el efecto que se tiene en lo posterior cuando estas personas son devueltas hacia la sociedad? Entonces, como uno de los parámetros importantes de la Ley 1173 va a ser justamente tratar de enfrentar estos dos males que tenemos dentro de la justicia penal, el retardo procesal y el abuso en la detención preventiva. No nos olvidemos que más del 70%, y estos son datos que se han desarrollado a través del censo carcelario, más del 70% de personas que se encuentran en los recintos penitenciarios están con detención preventiva, es decir, que no son personas que hayan sido condenadas por un hecho delictivo. El segundo aspecto, el cual revisábamos, tiene que ver con el fortalecimiento de la lucha contra la violencia a ciertos sectores vulnerables, ¿no?
¿Cómo se pretende trabajar desde la ley para este fortalecimiento institucional y estatal de la lucha contra la violencia? Desde un ámbito de reacción, implica necesariamente el frenar el círculo de violencia sistemática en casos específicos. En todos los casos que ingresen al circuito penal, se pretende, a través de las medidas de protección, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo a través de estas medidas se busca frenar esa violencia sistemática generada en ciertos sectores vulnerables, sean mujeres, sean menores, a efectos de que sobre el ingreso del proceso al circuito penal se adopten medidas que puedan ser efectivas para controlar ese ciclo de violencia, para frenar ese ciclo de violencia, ¿no? Y dos, desde un punto de vista de la prevención, implica también de que el desarrollar un proceso con celeridad a efectos de que se pueda imponer, una vez establecida la responsabilidad penal de un delincuente, eso, desde el punto de vista de la doctrina, significa enviar un mensaje a la sociedad de que un delito de estas características no va a quedar impune, ¿no? Es lo que se conoce como la prevención por la coacción psicológica de la pena. Sin embargo, algo que se ha desarrollado también dentro de el debate de los estudiosos del derecho penal es que no es suficiente esa prevención generada por la advertencia que impone la sanción penal sobre una posible privación de libertad. No es suficiente. Sin embargo, lo que sí muestra a la persona que está advirtiendo y que sabe de la posible sanción, que si esta es realmente posible de efectivizarse, es un mensaje de prevención. Eso sí indica de que la sanción puede ser desarrollada y que la persona, si realiza el acto delictivo, va a recibir o va a merecer una sanción. Entonces, a partir de esto, vamos estableciendo dos aspectos que son muy elementales dentro del objeto que tiene la ley 1173, y esto lo vamos a ir advirtiendo en las diferentes fases dentro del proceso penal y los diferentes institutos del proceso penal que han sido objeto de cambios a través de la ley 1173. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, vamos a empezar a ver cuáles son esos cambios sustanciales que hemos ido identificando dentro, primero, dentro del ámbito competencial de las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Como ustedes saben, ha habido un ajuste competencial en relación al trabajo que van a desarrollar los juzgados y también los tribunales en materia penal, ¿no? Es importante que se desarrolle ese trabajo de readecuación de las competencias de los juzgados y tribunales en materia penal a efectos de que los hechos ilícitos con mayor relevancia social puedan ser juzgados a través de los tribunales colegiados, a través de los tribunales de sentencia en materia penal, ¿no? Y por el contrario, que aquellos casos de menor relevancia social puedan ser desarrollados a través de jueces unipersonales y podamos, de alguna forma, materializar esa justicia oportuna, pertinente y rápida. ¿Cuál es la razón de ser para dar mayor relevancia al trabajo o para que se tenga un tratamiento mucho más especializado o mucho más responsable a través de los tribunales sobre casos relevantes? ¿Por qué no hacer una distribución igual de estos casos a efecto de que los tribunales y los juzgados puedan desarrollar un trabajo en el mismo número, ¿no? Y no haya una sobrecarga procesal en unos u otros? Y esto se debe debido a el control que se puede desarrollar en casos de mayor relevancia en relación a la forma de constitución del juzgado o tribunal. Cuando
la decisión cae en manos de un solo juez, la posibilidad de que exista un error en la interpretación o en la decisión que se asuma o en la convicción que se vaya a asumir sobre un caso es más alta que cuando se tiene el control de un cuerpo colegiado donde se discuten diferentes criterios y puede haber un contrapeso en la toma de decisiones. Ese control, incluso a efectos de que no sea perforado por la corrupción, es mucho mayor. Entonces, por eso es que se le da a que los tribunales colegiados puedan resolver aquellos casos de mayor trascendencia social, ¿no? Y es por eso que se va a desarrollar, y lo vamos a ver un poco más adelante, un catálogo de delitos específicos que pueden ser atendidos por estos tribunales, ¿no? Justamente por la relevancia que lleva su contenido. A ver, no es raro conocer para nosotros que en la actualidad la administración de justicia se encuentra en una crisis, ¿no? En realidad siempre hemos hablado acerca de crisis en la justicia, solamente que a veces la crisis es mayor y a veces es menor. Esto implica a su vez que se ha tenido que enfrentar a muchos problemas, ¿no? Eso va a evidenciar definitivamente esa marcada retardación de justicia que hablábamos hace un momento, que está adherida o está adicionada además a la problemática de falta de recursos, de medios y personal. Para nadie es extraño saber los diferentes reclamos, las diferentes gestiones que se han desarrollado a través de las máximas autoridades del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, incluso el Consejo de la Magistratura, a efectos de que se pueda generar mayores recursos para el tema administración de justicia. Sin embargo, debido a diferentes decisiones, sobre todo de orden político, estos pedidos no han sido atendidos de forma oportuna, no han sido atendidos de forma eficiente, ¿no? A partir de esto, se ha generado como consecuencia el hacinamiento de las cárceles, ¿no? Hay un daño colateral sobre el tema del sistema de justicia. Ese daño colateral, lastimosamente, se ha venido viendo en las cárceles, en las personas que son parte del circuito del sistema de justicia, quienes se constituyen en parte imputada, quienes se constituyen en víctimas, etcétera, etcétera. Y, sin duda, que la falta de sentencia en los tribunales aumenta en consecuencia la cantidad de presos sin sentencia ejecutorial, ¿no? Este aspecto debe ser necesariamente revisado, ¿no? Como podemos observar dentro de las diapositivas, todas estas problemáticas se encuentran plenamente identificadas. Cuando hablamos acerca del uso excesivo de la práctica escriturada en el proceso, algo que ya habíamos revisado, el alto índice de suspensiones de audiencias, el abuso de incidentes de nulidades sobre notificaciones, un aspecto muy, muy importante, que se va a también ver cómo se regula este tema a través de la norma, el deficiente ejercicio de la facultad ordenadora y disciplinaria de la autoridad judicial en el desarrollo de las audiencias, es un aspecto que también vamos a ver cómo se trabaja a través de la 1173, la falta de lealtad procesal de los abogados, ¿no? Ahí implica también la forma de regular el comportamiento de los abogados e incluso cómo sancionar disciplinariamente ciertos comportamientos desleales. La imposición indiscriminada de la detención preventiva, bueno, esto va a entrar también como parte de uno de los aspectos más importantes que tenemos en la norma, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. A ver, es importante que a través del texto que hemos podido trabajar hay un dato interesante que se ha desarrollado en función de datos que se han obtenido en el año 2010, haciendo una comparación sobre el número de imputaciones que
que se han presentado durante ese año y sobre el número de sentencias que se han obtenido en función de dichas imputaciones. De alrededor de más de 20.000 imputaciones que se habrían realizado en todo el año, solamente 874 habrían concluido en una sentencia dictada por un tribunal penal, ¿no? Es decir, estamos hablando solamente de un 4% del total de número de imputaciones formales que se habrían resuelto a través de una sentencia. Entonces, esto necesariamente implica de que miles y miles de personas y familias involucradas dentro de los procesos penales han sentido esa sensación de impunidad dentro de su proceso. Realizar esa comparación definitivamente muestran cifras alarmantes porque no se advierten los resultados que la sociedad espera dentro del desarrollo de un caso. Esto no necesariamente implica de que la sentencia, para que pueda ser bien recibida por la sociedad y por las partes, debe ser condenatoria, no, sino que se desarrolle de forma correcta, que se haga una investigación adecuada y que exista un enjuiciamiento conforme a la normativa. La decisión que se asume a través de aquel, si es fundadamente razonable, es suficiente para poder conseguir la legitimidad en la decisión y que se tenga la legitimidad por parte de la sociedad en el trabajo que cumple la autoridad judicial. A ver, dentro del ámbito competencial, ¿qué es lo que estamos revisando ahora? Es importante que vayamos identificando cómo esto ha puesto en evidencia también ese problema que veíamos anteriormente, ¿no? Que la forma de distribución de los casos hacía que dentro de los tribunales exista una saturación de procesos debido a que los mismos tenían que ser resueltos en una cantidad igual a aquellos que se resolvían dentro de sus casos. Entonces, la búsqueda de una justicia rápida y oportuna no era realizable, no era materializable, ¿no? A partir de esto, era necesario hacer esos cambios que ya habíamos indicado inicialmente, ¿no? ¿En virtud de qué aspectos? A ver, ¿qué era importante ver en relación a ese cambio competencial? Primero, sin duda, el tema de la suspensión de audiencias, ¿no? Este primer punto, o por lo menos a través del análisis de la normativa que vamos a ver más adelante, las audiencias no van a poder ser suspendidas por la inasistencia del fiscal ni del defensor del imputado. Si la suspensión es atribuible al fiscal de materia y no existe una justificación real, idónea para esto, el fiscal puede ser sustituido por otro fiscal bajo el principio de unidad que rige el Ministerio Público, ¿no? Y ahí va también esa tuición ordenadora que tiene el juez de garantías o el juez judicial, ¿no? Y cuando existe inasistencia por parte del defensor del imputado, la ley prevé la designación inmediata de otro defensor de oficio o de un defensor de oficio. Entonces, ya vamos estableciendo los parámetros a efectos de que por la inasistencia de alguna de las partes no se pueda dar lugar a la suspensión de audiencia. Si en caso hay la inasistencia de uno de los tribunales o uno de los miembros de los tribunales de sentencia, la audiencia tendría que ser suspendida hasta que desaparezca el impedimento, ¿no? Sin embargo, eso lo que generaba era, sin duda, una vulneración al principio de continuidad, celeridad, oportunidad del derecho al acceso a la justicia. Entonces, es importante que se pueda contemplar todos estos aspectos como la motivación del legislador para hacer este cambio competencial.
A ver, la responsabilidad diluida de los miembros del Tribunal de Sentencia. Al ser el Tribunal de Sentencia un órgano colegiado, la responsabilidad de sus miembros debería ser compartida, ¿no? Sin embargo, es algo que podemos verificar en la práctica, es que es una persona, al final, quien determina el resultado del proceso. Y los demás miembros de los tribunales son simplemente validadores del fallo judicial, hecho que se va a evidenciar incluso por la escasa disidencia en la emisión de sentencias judiciales. Puede ser que no sea ese el indicador más importante. Sin embargo, nos vamos dando cuenta de que ese trabajo o esa responsabilidad que debería ser de todos los miembros del tribunal no es desarrollada de forma correcta, ¿no? Entonces, se hace la asignación de ese trabajo para que solamente uno u otro vaya a establecer la decisión sobre el caso, y es solamente un miembro del tribunal quien va a generar convicción sobre la responsabilidad o, en su caso, sobre la inocencia de la persona, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos que se va observando también en el tema de los tribunales conformados. La carga procesal, sin duda, ¿no? Las estadísticas de causas ingresadas y procesadas en los tribunales de sentencia dan cuenta que existe un alto índice de mora procesal. Eso es evidente, como decíamos, suspensiones de audiencia de juicio y también en temas de resolución de incidentes, ¿no? Largos plazos para poder resolverlos. Es por ello que era importante establecer una reorganización de la conformación de los tribunales de sentencia a cargo de un juez, ¿no? A efectos de que no se tengan esas dilaciones indebidas y que el juicio se inicie y se desarrolle sin interrupciones hasta su conclusión, ¿no? Con la emisión de la sentencia. Ese debería ser ese proceso ágil, ¿no? La celeridad del proceso debería conllevar a la apertura de la causa y a la emisión de la sentencia. Esta reorganización va a permitir que los litigantes en materia penal cuenten con más operadores de justicia, garantizando de esa manera ese derecho de acceso pronto y oportuno a la justicia. Más jueces, ¿no? Estableciendo más adelante cuáles son las características de distribución. Y vemos ese cuarto punto que tiene que ver con el juzgamiento de delitos graves y leves por una misma autoridad judicial. Y es aquí donde se va a generar ese punto de inflexión a efectos de poder definir cómo se va a realizar ese cambio competencial, ¿no? Revisamos o analizamos la forma en cómo deben tramitarse los casos de mayor trascendencia y también vamos a revisar cómo tendría que tramitarse aquellos casos de menor relevancia social. Y eso lo vamos a ver más adelante en relación a cómo se ha hecho esa organización a través de la 1173. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, a partir de los antecedentes que hemos revisado, ¿qué es lo que la ley 1173 nos ha indicado que tendría que ser la forma de organización correcta sobre el conocimiento, tratamiento y procesamiento de los diferentes casos, ¿no? Para ello, la norma va a establecer de que los tribunales de sentencia van a revisar o van a tratar una nómina de 53 delitos graves del Código Penal y también que se encuentran en ciertas leyes especiales, ¿no? Estos casos, sin duda alguna, van a merecer una mayor atención debido a que era trascendente para el Estado y para la sociedad que estos casos considerados de mayor trascendencia por el bien jurídico que afectan este tipo de delitos, por la peligrosidad del mismo frente a la sociedad, era necesario que ninguno de ellos pueda quedar en la impunidad,
¿no? Entonces, a partir de esta lógica, lo que se busca es de que se dé un tratamiento especializado y ágil en la investigación y tratamiento de este tipo de casos, y más aún en el tema de su juzgamiento, para que el juzgamiento pueda ser ágil y pueda generar los resultados que se esperan, ¿no? A partir de eso, materializar el derecho establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Entonces, a partir de esto, podemos observar cuál va a ser el rol que va a cumplir o van a cumplir los tribunales de sentencia en relación a aquellos casos de mayor prioridad para el Estado. La siguiente diapositiva, por favor. Y lo propio, cuando hablamos acerca de los juzgados de sentencia, estos juzgados unipersonales van a poder revisar también dentro de ese marco de análisis que habíamos realizado también de los inconvenientes que va a tener, que podría tener, ¿no?, los juzgados o los jueces de sentencia, ¿no?, en relación a el incremento en la posibilidad del error en la toma de decisión. Sin embargo, esto, dentro de lo bueno que se pretende generar, es que van a ser procesos mucho más ágiles, mucho más rápidos y van a poder ser resueltos en los plazos establecidos por la norma, ¿no? Entonces, si los tribunales van a ver los casos más relevantes dentro de esos 53 delitos identificados, los juzgados de sentencia tendrían que revisar los demás delitos existentes dentro de la normativa penal, ¿no? Y los cuales, desde el punto de vista del Estado, no revelan mayor trascendencia dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, este es el rol que van a cumplir los juzgados de sentencia. La siguiente diapositiva, por favor. Algo que es muy importante que debemos revisar tiene que ver con ese poder ordenador disciplinario del juez, ¿no? ¿Cómo vamos revisando la forma de llevar adelante las audiencias dentro del proceso penal? Uno de los aspectos que han sido de mayor análisis en el trabajo realizado por las autoridades jurisdiccionales tiene que ver también con la forma en que ellos llevan adelante las audiencias en el marco del respeto de los diferentes derechos que le asisten a las partes dentro del proceso, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, ha habido una desorganización dentro de estas audiencias que ha implicado la existencia de dilaciones dentro del tratamiento de ciertas instancias del proceso penal, ciertas audiencias de carácter relevante, y que ha generado la distorsión también dentro de los fines que han tenido estas audiencias, ¿no? A partir de esto, el legislador ha visto por conveniente ser mucho más drástico en la imposición de ciertas medidas a efectos de que el juez pueda tener el control en las audiencias y las mismas se desarrollen de forma rápida y con celeridad, ¿no? A ver, vamos viendo cuáles son estos aspectos y vamos a ir identificando también las causas del por qué se ha desarrollado esto, ¿no? En primer lugar, hablamos acerca de esta... hablamos de que el juez va a estar facultado para desarrollar mandamientos de aprehensión para la comparecencia de las partes y establecer sanciones disciplinarias a las partes o partícipes del proceso, ¿no? Hablamos de peritos, testigos, etc. Entonces, ¿qué es lo que establece este aspecto? Que tiene que ver con la posibilidad de generar una decisión o un mandamiento coactivo en relación a las partes a efectos de que se cumpla la comparecencia de los diferentes actores del proceso penal en la audiencia, ¿no? Entonces, va a poder generar a través de estos medios de coacción la comparecencia inmediata. Entonces, ya se habla acerca de dos marcos o dos escenarios que se pueden generar. El primero,
que obliga a la parte a presentarse no solamente por el mandato legal, sino bajo la posible advertencia de una aprehensión para su comparecencia, y dos, no solamente por la advertencia, sino porque se puede ejecutar esa aprehensión, ¿no? Entonces ya se está estableciendo un parámetro de control sobre la presencia de las partes dentro del proceso. Dos, disponer sanciones pecuniarias, disciplinarias y apartamiento del proceso. Esto va esencialmente para aquellos que son parte del sistema de justicia desde el lado del Estado, ¿no? Es decir, estamos hablando del Ministerio Público en su participación también, cuando sea necesario los peritos, cuando sea necesario los policías investigadores, ¿no? Entonces, a partir de lo que establece la norma, se va a poder establecer esas sanciones pecuniarias e incluso disciplinarias a efectos de también poder coaccionar a las partes para que cumplan con su rol dentro del proceso penal. Un aspecto que habla acerca de la suspensión de la audiencia tiene que ver por cuáles son los motivos para que se pueda suspender una audiencia, ¿no? Entonces, si por algún caso fortuito de fuerza mayor se dispone, se suspende una audiencia, es posible que el juez pueda habilitar días y horas inhábiles a efectos de poder recuperar ese tiempo perdido hasta la conclusión del juicio, ¿no? Entonces, eso implica un compromiso por parte de la autoridad judicial y por todas las partes del proceso a efectos de que se pueda cumplir con esa finalidad del proceso penal, que es la generación de la sentencia o la conclusión del juicio a través de una sentencia, ¿no? Entonces, le da la potestad a la autoridad que no solamente se rija dentro de los parámetros establecidos en la norma en relación a los tiempos del procesamiento, sino también para que por estos aspectos que salen del control de la propia autoridad judicial se puedan dar ciertos espacios no contemplados a efectos de que se pueda concluir con el proceso. La posibilidad de poder amonestar a las partes a efectos de que se presenten audiencias con una multa de hasta el 20% del salario mínimo, sin duda es un modo de coacción, ¿no? El arresto de 8 horas, ¿no?, para el tema del orden y el desarrollo de la audiencia, ¿no? Eso implica un freno drástico para las partes a efectos de que se pueda dar cumplimiento con las determinaciones judiciales en el ordenamiento de su audiencia, ¿no? Esto sin duda va a merecer muchos cuestionamientos y ya en su materialización, tal vez incluso debido a que no se ha definido de forma clara ni siquiera en el reglamento que habla acerca de este poder ordenador de audiencias penales, va a generar como consecuencia sin duda la imposición de diferentes acciones de libertad en relación a esta situación, porque el arresto no deja de ser una privación de libertad, ¿no? Entonces, efectos de analizar la discrecionalidad del juez en la toma de una decisión de esta magnitud, sin duda va a requerir el análisis también de la justicia constitucional en más de una oportunidad, ¿no? Para esto hay un reglamento que ha sido sancionado en la gestión 2019 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, vamos a ver qué tan exquisito es en su desarrollo a efectos de poder establecer con claridad las razones o las causas que pueden dar lugar a la toma de esta decisión, ¿no?, el arresto de 8 horas. Y también el tema de la participación de los abogados, ¿no? Es algo bastante recurrente cuando existen pluralidad de abogados de una de las partes que quieran participar absolutamente todos. Sin embargo, acá ya se va a establecer un límite, ¿no? Un límite que es racional, porque en realidad la defensa es única y tendría que haber también una organización por parte de ella.
¿no? A efectos de establecer todos los puntos que pretende presentar ante la autoridad judicial. Sin embargo, ellos no están fuera, ¿no? Y sin necesidad o sin que esto tenga que ver con una restricción al derecho a la defensa, lo que se le dice simplemente vamos a trabajar de forma mucho más ordenada y vamos a ser concretos en el desarrollo de nuestros fundamentos, ¿no? Sobre qué recae la audiencia, cuál es el objeto de la audiencia y qué es lo que pretenden ellos a través de sus alegatos. Entonces, esto también es algo que se pretende regular. Como les digo, hay un reglamento que se ha desarrollado por el Tribunal Supremo de Justicia y a partir de esto se tendría que tener clara la idea de cómo materializar todos estos aspectos relacionados con ese poder ordenador y disciplinario del juez que ha sido enriquecido a través de la ley 1173. La siguiente diapositiva, por favor. Es interesante cómo vamos trabajando de forma mucho más rápida, o por lo menos dentro de lo que pretende la 1173, y vamos a ir ya revisando la introducción de las TICs dentro del proceso penal. Es uno de los puntos más importantes que se tiene, cómo se trabaja a través del uso de las tecnologías a efectos de poder mejorar el flujo dentro de los procesos, ¿no? Eso es lo que ya vamos a ver dentro de la tramitación de las excusas y recusaciones, ¿no? Primero, no nos olvidemos que uno de los puntos más importantes dentro del cambio del proceso penal es la inclusión de la oficina gestora de procesos, ¿no? Dentro de esto, y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva o en la siguiente exposición, cómo es que esta gestora de procesos se va a constituir en la matriz de todo el proceso penal, y aquí se encuentra de alguna forma el éxito o el fracaso de todas las modificaciones que se pretende realizar. En relación a las excusas, vamos a ver cómo, primero, cuando se presente la excusa por parte de la autoridad judicial, esta ya no va a ser remitida, o el caso ya no va a ser remitido al juzgado siguiente, sino lo que se hace en relación a todos los jueces que se tiene a la mano de la misma categoría, se va a hacer un sorteo a través de la oficina gestora de procesos, ¿no? Entonces, y a partir de este sorteo, se va a definir qué juez va a revisar la causa. Entonces, no se va a tener, por un tema de transparencia, por un tema de control de posibles hechos de corrupción, ese juez no va a tener el control sobre qué juez va a revisar en lo posterior el caso en el cual se está excusando. Primer punto, ¿no? Y en relación a la recusación, es importante como también es necesario analizar la forma de planteamiento de la recusación, ¿no? Porque no solamente la ley va a exigir que se presente la recusación en contra del juez que está conduciendo la causa, sino también en contra de todos los posibles jueces que podrían conocer la misma y donde se pueda identificar las circunstancias para que se pueda generar la recusación, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de esa recusación para poder plantearla nuevamente de manera posterior si es que se reúnen los requisitos en relación a las demás autoridades judiciales, sino que este acto debe ser desarrollado de manera uniforme, en una misma acción. Entonces, ya hablamos acerca de una reducción de los plazos a efectos de no generar este tipo de dilaciones indebidas a través del planteamiento y la recusación de una y otra vez según la autoridad que pueda recaer el caso a través del sorteo generado por la oficina gestora de procesos. La siguiente diapositiva, por favor. Algo que es importante poder revisar a partir del cambio de los roles que se van a generar en los sujetos procesales tiene que ver con el tipo de modelo en el sistema que manejamos
a partir de 1999 y 2000 en las reformas que se han realizado al proceso penal, ¿no? La existencia de un sistema acusatorio y como parte de esto, ese modelo adversarial que tenemos. La existencia de un sistema acusatorio tiene que ver con esa estructura en el procesamiento y la toma de decisiones que existe en el proceso penal, separando los roles en relación a quien investiga un hecho delictivo, a quien defiende su posición en calidad de imputado y quien resuelve todos estos aspectos, ¿no? Tres entes que hacen parte de ese sistema acusatorio que separa los roles que no están ya establecidos en un mismo ente o en una misma autoridad. Como parte de eso se encuentra justamente un componente esencial que es el elemento adversarial, ¿no es cierto?, que nos habla acerca de que estas partes dentro del proceso no están de acuerdo con las pretensiones de uno y otro. Por tanto, presentan alegaciones, fundamentaciones, un trabajo consistente que vaya a respaldar la posición que tienen. Por tanto, ese trabajo o ese proceso contradictorio es plenamente identificable dentro del proceso penal nuestro, ¿no? Cuando advertimos la contraposición existente entre el trabajo que realiza la defensa tratando de armar su propia estructura de caso y también el Ministerio Público al investigar el hecho delictivo y al pretender establecer una posible responsabilidad penal del imputado. Entonces, es este aspecto que lo vamos a poder analizar o lo vamos a poder identificar en las diferentes partes del proceso, en las diferentes audiencias que se vayan a instalar, pero sobre todo, ¿no?, cuando ya vamos a ver el tema de fondo sobre la responsabilidad penal o no de la persona que está siendo acusada, el escenario más propicio para identificar este sistema adversarial es en la etapa de juicio, ¿no?, donde se van a establecer los criterios, donde se van a establecer los fundamentos probatorios, jurídicos, a efectos de identificar si existe o no la responsabilidad penal del acusado. La siguiente diapositiva, por favor. Algo que vamos a ir identificando tiene que ver con uno de los puntos más importantes dentro de ese cambio de mentalidad que se pretende introducir dentro del proceso penal. Mucho de lo que se está trabajando tiene que ver con un trabajo de especialización y capacitación en el recurso humano que es parte del sistema de justicia. Algo que se ha podido evidenciar sobre el proceso penal es de que existe un primer momento en el que se debe trabajar absolutamente todos los aspectos necesarios que permitan obtener una información clara y completa sobre el hecho que se denuncia y sobre el hecho que se va a investigar, ¿no?, a efectos de determinar prima facie si existe o no materia penal que resolver. En virtud de esto, se va a generar una reforma dentro de los roles de los sujetos procesales, tanto en el ámbito de la policía, del Ministerio Público y también de la parte querellante, ¿no?, que tiene que ver con con el conocimiento de esa primer denuncia o ese relato de hecho sobre un posible
comportamiento delictivo, ¿no? Entonces, ahí se va a exigir un primer trabajo relevante dentro de estos sujetos procesales, ¿no? En ese momento tenemos en pantalla lo que tiene que ver con el rol de la policía. Sin embargo, como la modificación es similar para todos aquellos agentes que recepcionan inicialmente la denuncia en sede policial o sede fiscal, me gustaría trabajar de forma más completa sobre el trabajo que realiza el Ministerio Público. Entonces, veremos la siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿qué es lo que nos dice en relación a este cambio de rol, ¿no? Primero, que tanto la policía como el Ministerio Público primero van a registrar esa denuncia verbal que se presente en un formulario único, ¿no? Esto ya está funcionando dentro del Ministerio Público y también dentro de la policía, porque ellos cuentan con un sistema que es interoperable, donde se establece el diseño de este formulario y que necesariamente, según lo que nos dice la ley, debe contener la firma del denunciante y la firma del funcionario interviniente. Esto por un tema de responsabilidad, ¿no? Efectos de conocer quién es la persona que está presentando este hecho posiblemente delictivo, ¿no? Y del funcionario que está recepcionando el mismo, a efecto de identificar dónde se podría establecer el primer óbice para el procesamiento e investigación del caso. Y eso lo vamos a ver por qué. ¿Por qué hablamos de un posible óbice, ¿no? Algo que se ha ido estableciendo de forma permanente es de que la trascendencia de este primer momento ha generado la justificación de la modificación. Este formulario único lo que hace es desarrollar de forma completa, porque esto tiene que ver también con un proceso de capacitación, con indicadores dentro del formulario único sobre lo que se debe hacer en ese momento, es de que lo que busca es poder obtener una información cierta, clara y completa sobre el hecho posiblemente delictivo que se está denunciando en sede fiscal o en sede policial, ¿no? Es uno de los aspectos más importantes porque a partir de esa situación, a partir de ese hecho relatado, la investigación va a arrancar. Entonces, ya se ha generado todo un proceso que va a durar un determinado tiempo sobre un determinado hecho relatado en ese formulario único. Y si ese relato de hecho es incompleto, es incongruente o no da directrices claras de lo que se pretende investigar, ya se va a tener un primer retroceso hasta que la investigación por sí misma pueda reorientar de forma correcta la investigación. Entonces, ya hay un primer tropiezo. Entonces, sobre eso es lo que se pretende trabajar, ¿no? Establecer de forma clara todas esas interrogantes que necesariamente tienen que generarse en ese primer momento. ¿Quiénes son los sujetos? El tema del tiempo, el lugar, las circunstancias, el producto o el resultado del hecho, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ser trabajado de forma responsable por el funcionario policial o fiscal que esté encargado, sea responsable de esta labor, ¿no? Algo que es importante y que tiene que ver también con el tema de la ciudadanía digital es la habilitación del buzón de notificación, ¿no? Toda persona que denuncia necesariamente tiene que tener este buzón de notificaciones a efectos de que se pueda generar las posteriores notificaciones del caso en este registro, ¿no? Lo mismo pasa con relación a los abogados, los cuales ya por un mandato normativo tendrían que estar dentro de este registro absolutamente todos, ¿no? Entonces, ya hablamos acerca de un trabajo previo, cómo va cambiando ese rol del Ministerio Público, ¿no? Y cómo el uso de las TICs nos están ayudando a mejorar el flujo dentro del procedimiento penal.
A ver, es importante establecer que tanto a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, en relación a las declaraciones del imputado, necesariamente esto se va a tener que registrar de forma digital, ¿no? Dentro de ese trabajo, dentro de esa actividad investigativa trascendente para el Ministerio Público, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa, un acto de defensa para el Ministerio Público, información básica que le puede servir dentro de la investigación, se va a registrar esta declaración de forma digital, ¿no? Es una de las prioridades que se tiene a efectos de que esa declaración no pueda ser tergiversada, ¿no? Primero, un tema de tiempo. Se utilizaba un tiempo considerable para poder desarrollar la transcripción de las declaraciones. Y eso, a su vez, implicaba de que no todo lo que se decía ingresaba dentro del acta. Entonces, ¿qué es lo que hemos identificado? O ha identificado el legislador. Falta de fidelidad del acta con lo que había sido declarado, ¿no? Y dos, el tiempo que consumía esa transcripción, revisión e impresión del documento. Entonces, en relación a realidades identificadas que constituían problemáticas en ciertos actuados, justamente por el tema de tiempos, es que se van desarrollando estos cambios en el rol que van cumpliendo los sujetos procesales y específicamente en el rol que va a cumplir el Ministerio Público. La siguiente, por favor. A ver. Se va a establecer también una excepción en relación al tema de la transcripción de esta declaración, debido a que no en todas las sedes del Ministerio Público se cuentan con los medios técnicos ni tecnológicos a efectos de dar lugar al registro digital de esa declaración, ¿no? Lastimosamente hay estas deficiencias que no va a permitir dar este salto cuantitativo dentro de la tramitación de los procesos. Para estas excepciones sí van a estar habilitada la transcripción, como otrora se realizaban de las declaraciones informativas de los imputados, ¿no? Pero esto tendría que ser necesariamente de forma excepcional. Ahora, la conservación de estas declaraciones necesariamente tienen que estar bajo el resguardo del Ministerio Público y esto debe estar inserto dentro del cuaderno de investigaciones conforme determina la ley, ¿no? Entonces, eso es un elemento básico también que debe seguirse a efectos de dar seguimiento a este tipo de tecnologías utilizadas dentro del proceso penal. La siguiente diapositiva, por favor. Algo que llama la atención en función al trabajo que van realizando los diferentes agentes que son parte del Ministerio Público, es de que todo esto va concatenado en relación a el objeto que tenemos en la 1173, ¿no? Habíamos indicado de que uno de los aspectos relevantes para la modificación desarrolladas tenía que ver con el tema del hacinamiento carcelario. Si nos damos cuenta, eso también va a ser materializado o ingresa como una transversal en el rol que van a cumplir los fiscales departamentales. Y es por eso que se va a introducir dentro del numeral 20 del artículo 34 de la ley 260, porque no solamente hace modificaciones al Código de Procedimiento Penal, sino también a la ley 260, ley orgánica del Ministerio Público,
¿Y qué es lo que dice? ¿No? Que el fiscal departamental tiene la obligación de asistir a las visitas trimestrales de los establecimientos penitenciarios a convocatoria del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Entonces, lo que esto implica es de que se quiere que el fiscal departamental tenga un conocimiento directo sobre la situación de los privados de libertad, ¿no? Y la incidencia que tiene la tramitación de los procesos que se encuentran a cargo de sus fiscales en materia en esa problemática, ¿no? Entonces, esto implica también desarrollar de forma directa una supervisión o un seguimiento al trabajo desarrollado por sus fiscales de materia, ¿no? Para ver si ellos están cumpliendo con los tiempos establecidos para la detención preventiva y si es que están cumpliendo con los plazos procesales determinados por ley, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. A ver, algo importante que podemos identificar acá tiene que ver con el rol que va a cumplir el Ministerio Público, ¿no? Algo que vamos observando, y es uno de los aspectos más importantes que vemos dentro de estos cambios, porque vamos identificando la inclusión de tres funciones específicas que van a tener los fiscales de materia. Una de ellas es la promoción de oficio de la conciliación y otras salidas alternativas, ¿no? A ver si vamos a una diapositiva más, por favor, vamos a ir explicando este aspecto. Este rol, no, volvemos al anterior, por favor. A ver, esto tiene mucho que ver, es algo que vamos a revisar también el día jueves. Sí es cierto que la conciliación ya estaba establecida de alguna forma en el procedimiento penal antes de la modificación de la 1173. Sin embargo, la forma en cómo estaba construida no necesariamente nos habla acerca de la existencia de conciliación en sede fiscal, ¿no? Sino ese rol no era el del conciliador como estaba establecido en la norma, sino hablábamos acerca de un rol que era más acercado al de un mediador. Es decir, que lo que establecía la norma es de que el fiscal tenía que recibir las pretensiones de las partes y en virtud de ellas generar un resultado, ¿no? Es decir, qué es lo que ellas quieren y en función de eso permitir que se resuelva el conflicto. Sin embargo, a partir de las modificaciones que se van realizando, este rol ya no va a ser de mediador, como se establecía anteriormente por la norma, sino va a ser un rol conciliador, que implica que no solamente el fiscal va a actuar al recibir la pretensión de las partes y tomar una decisión sobre ellas, sino es capaz de generar alternativas de solución a efectos de que el conflicto se resuelva de la mejor forma posible para las partes, ¿no? Entonces va a tener un rol mucho más activo y a partir de eso se va a establecer una serie de modificaciones también en la estructura del Ministerio Público y es algo que podemos ya verlo en la actualidad porque se van a crear escenarios específicos para poder generar la conciliación en sede fiscal. Y para ello, incluso se tienen trabajados y capacitados personal especializado en conciliación penal a efectos de lograr los resultados que se esperan. No nos olvidemos, y esto lo vamos a ver más en el día jueves, que más de un 70% de los casos pueden ser objetos de conciliación. Entonces, a través de las modificaciones también a la 1173 se apuesta mucho por estos medios alternativos a la solución de conflictos a efectos de que se pueda generar mejores resultados en la capacidad resolutiva de los fiscales de materia y también de las autoridades jurisdiccionales, ¿no?
a efectos de que todos aquellos casos que tengan menor trascendencia social puedan ser resueltos a través de estas vías, a través de salidas alternativas, y se puede centrar la investigación y el procesamiento y sanción de casos en aquellos hechos que tienen mayor trascendencia social, que requieren una atención especializada y que requieren un mayor tiempo a efectos de generar responsabilidades. La siguiente, por favor. Algo importante que se ha realizado a través de la inclusión de un nuevo rol en el personal de apoyo de los fiscales de materia es la reconfiguración del asistente fiscal y ahora denominado fiscal asistente, ¿no? Hay varios aspectos que se pueden analizar en función del trabajo que se ha desarrollado en relación a las funciones que tienen, debido a que por una parte institucionalmente era muy complicado que esos asistentes que desarrollaban un trabajo estrictamente de apoyo a la labor fiscal puedan dar ese salto de promoción a ser fiscales de materia, debido a que no tenían los espacios para poder entrenar en participación de determinadas audiencias, ¿no? Que es uno de los trabajos más importantes que tiene el fiscal de materia. Entonces, estas modificaciones va a ser muy interesante porque va a permitir también trabajar al fiscal de materia en aquellos aspectos o en aquellos casos de mayor trascendencia para la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que se le va a incorporar a estos fiscales asistentes? Siempre van a estar bajo el control de sus fiscales de materia, ¿no? De su superior jerárquico. Sin embargo, van a poder participar en los diferentes actuados que se desarrolle dentro de la etapa preliminar y preparatoria, ¿no? E incluso van a poder ingresar a audiencias hasta antes de haberse concluido la etapa preparatoria, ¿no? Entonces, durante estas dos etapas van a poder participar de forma activa dentro de audiencias. Esto bajo el control del superior jerárquico, que va a ser su fiscal de materia, y además, en función de los lineamientos y de las restricciones que se puedan establecer, o los alcances y restricciones que se puedan establecer a través de el instructivo que pueda ser emanado por el fiscal general del Estado, ¿no? Entonces, a partir de esta situación se van estableciendo cuáles son los parámetros normativos por los cuales van a poder intervenir de forma directa los fiscales asistentes, que va a implicar a su vez un respiro, un desahogo en función de todo lo que tienen que realizar, toda vez de que ellos van a poder centrar más su atención en aquellos casos de trascendencia. Entonces, el rol que se le va a asignar a los fiscales asistentes es muy importante, justamente viendo el tema de la celeridad de los casos y que se pueda generar una mejor política de descongestionamiento de los casos. La siguiente, por favor. En relación al rol que va a cumplir el creyente, tiene que ver con aspectos similares a los que ya hemos visto, ¿no? Que se les está exigiendo tanto a los miembros del Ministerio Público como de la policía, a efectos de que dentro de la querella que se presenta necesariamente debe estar adjuntado el croquis, ¿no? Y además el buzón de ciudadanía digital, ¿no? Entonces es importante que tenga esta situación, no solamente el querellante, sino también el abogado, ¿no? Para efectos de que se pueda generar las notificaciones de forma correcta, de forma oportuna. Entonces, estos son aspectos que también son parte, ¿no?, de lo que ya habíamos hablado anteriormente, del trabajo que tiene que realizar la policía y el Ministerio Público en esa primera instancia, en ese primer contacto entre el denunciante y el sistema de justicia penal.
La siguiente, por favor. Algo interesante que se va a ver también en el cambio del Instituto de Investigaciones Forenses es que no va a ser la única institución encargada de desarrollar las pericias dentro del proceso penal, ¿no? Inicialmente se tenía, por lo menos desde un punto de vista legal, que era el Ministerio Público quien, a través del Instituto de Investigaciones Forenses, desarrollaba todos los actos periciales a efectos de determinar ciertos aspectos dentro de la investigación penal. Sin embargo, se ha incluido también dentro de esto al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, el ITCUP, a efectos de que también pueda desarrollar ese trabajo. Entonces, lo que la ley establece que independientemente que el fiscal de materia puede indistintamente solicitar los servicios de una u otra institución a efectos de desarrollar las pericias que sean necesarias, ¿no? Entonces, eso implica también una especie de competencia por parte de estas instituciones que necesariamente deben acreditar a través de sus trabajos, a través de los equipos y a través de la actualización de los medios a efectos de desarrollar estas pericias, que va a permitir también poder elevar el nivel de los trabajos desarrollados. No nos olvidemos que ellos trabajan sobre cuestiones científicas que deben coadyuvar al establecimiento de una verdad dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, esto va a implicar también una necesaria coordinación por parte de la autoridad fiscal con estas instituciones a efectos de identificar un mejor trabajo por parte de estas instancias encargadas del apoyo a la investigación judicial penal, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Es importante que vayamos entendiendo cómo es que se va generando todos estos cambios dentro del proceso penal y cómo el objeto inicial que habíamos revisado a un principio de la exposición se va materializando a través de los diferentes cambios. Algo que vamos a ver en la siguiente exposición tiene que ver con esa matriz o ese escenario o esa institución neurálgica que va a ser la encargada de la administración de los tiempos y de la resolución de los casos durante toda la tramitación del proceso penal, y son las gestoras de procesos, ¿no? Ahí vamos a poder identificar cómo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación pretenden ser el instrumento más importante a efectos de dar celeridad dentro de los procesos. Lo que hemos visto hasta ahora nos muestra al menos una voluntad de poder mejorar los tiempos dentro de los procesos. Sin embargo, entendemos de que hay muchos aspectos que todavía tienen que ser resueltos por parte de las autoridades judiciales. Hay mucho camino por recorrer y seguramente a través de las diferentes decisiones que se van asumiendo los casos, se va a establecer una interpretación correcta y se va a definir cuáles son los alcances de estas modificaciones desarrolladas, ¿no? En la medida que se vayan presentando los diferentes recursos, donde intervenga incluso en ciertos aspectos también los precedentes judiciales establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus salas especializadas e incluso a través de la interpretación que pueda realizar el Tribunal Constitucional a través de la interpretación de la norma en virtud de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que desarrollar. Sin duda, ustedes deben tener también preguntas acerca de todo lo que se viene. Quienes están participando de forma activa dentro de esto, seguramente tienen una idea más clara de cómo se está ya llevando adelante todos estos aspectos. Sin embargo, hay muchas situaciones todavía que deben ser resueltas y que requieren necesariamente de la intervención de aquellas instituciones que están encargadas de la materialización integral de la ley 1173 y de las modificaciones también que ha sufrido, ¿no? Sin embargo, son estos los espacios que nos interesan para poder abrir el debate sobre estos aspectos e ir concibiendo también una nueva forma, una nueva visión
del proceso penal boliviano a efectos de que podamos de alguna forma ir reduciendo esos males que han sido permanentemente, que han afectado de forma permanente a nuestro sistema penal de justicia y que ha desembocado en esos cuestionamientos al trabajo de las autoridades judiciales y también del Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, son estos los espacios que nos van a permitir generar ese debate y estamos abiertos ahora a cualquier interrogante que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, doctor. Podemos dar paso a la ronda de consultas de participantes. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, por favor, utilice el chat. Doctor, aquí hay una consulta. ¿Ya? En el caso de violencia, ¿cuál es la modificación que existe en el procedimiento penal actual respecto a los juzgados de sentencia? Caso de violencia. Ya. A ver. Ya, a ver, como habíamos establecido inicialmente, los tribunales de sentencia van a tener una tarea muy importante que tiene que ver con el tratamiento de aquellos casos considerados desde el punto de vista del Estado y la sociedad como de mayor relevancia, ¿no? Para ello se han establecido de forma expresa 53 delitos que van a ser revisados por parte de estos tribunales colegiados. Y en temas de violencia se van a introducir ciertos tipos penales que involucran o que afectan directamente a los sectores vulnerables, ¿no? Por ejemplo, estos van a conocer necesariamente los delitos de feminicidio, ¿no? Van a haber temas de infanticidio, esterilización forzada, trata de personas, ¿no? Temas de violación, violación de infante, niña, niño, adolescente, tráfico de personas, violencia sexual comercial, pornografía, secuestro, ¿no? Entonces, esto implica de que desde el punto de vista del legislador se ha identificado como sector vulnerable en este momento dentro del contexto nacional y mundial a la mujer y también a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? A partir de esta lógica se introduce la necesidad de que sean esos tribunales colegiados los que puedan ver también este tipo de hechos delictivos y que está vinculado también con ese objetivo inicial que tiene la ley de poder mejorar el procesamiento y también la protección de estos sectores vulnerables de la sociedad. Entonces, dentro del cambio competencial, aquí podemos identificar cómo el Estado ha establecido la trascendencia de estos delitos y la necesidad de que este tipo de casos puedan ser resueltos de forma oportuna y en los plazos establecidos por la ley. Tenemos una siguiente consulta, doctor. En caso de no tener identificado el domicilio de un denunciado, para reflejarlo en el formulario, ¿el funcionario del Ministerio Público puede limitar a presentación de una denuncia?
Sí, en realidad hay muchos aspectos que tienen que ser considerados aún. Uno de los grandes problemas que se tiene en este momento es de que eh, no se tiene determinado de forma completa por parte de los diferentes municipios sobre la identificación de las calles, las numeraciones, etcétera, etcétera, lo que se constituye también un óbice para poder cumplir este aspecto de la ley, ¿no? Sin embargo, en la medida de que la persona pueda presentar la denuncia verbal y tenga conocimiento suficiente del lugar donde vive, independientemente que no esté identificado, a través de la interoperabilidad sería importante hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y a través de una imagen satelital se debería poder ubicar dentro de la sede policial o la sede del Ministerio Público el lugar exacto donde esta persona vive, ¿no? Si es que la calle no tiene una denominación o no hay un número específico, pero esa persona tendría que ser capaz de poder identificar dónde se encuentra, ¿no? A través de este trabajo satelital del mapa de la zona donde vive. Entonces, a partir de eso, se tendría que poder desarrollar ese trabajo. Esto tiene que ver justamente con poder resolver también ese conflicto sobre el tema de la celeridad en relación a las notificaciones de las decisiones que se vayan a emitir dentro del procesamiento, o sea, por parte del Ministerio Público y también por parte de la autoridad judicial, ¿no? Entonces, tendría que verse los modos de poder establecer de forma clara cuál es el domicilio o dónde se encuentra el domicilio de la persona que presenta la denuncia, ¿no? No podría ser un óbice, ya agotando todo esto, tendría que verse la forma de establecer ciertos puntos de referencia a efectos de poder llegar también a ese lugar, ¿no? Sin embargo, a través de esta revisión satelital del mapa de la ciudad y de las determinadas zonas, tendría que ser posible lograr también este cometido. La siguiente consulta, doctor, se la leo. ¿Qué debe hacer el Estado para introducir la pena de muerte en los casos de violación de niños, niñas y adolescentes? Ya. Esto tiene que ver con un debate no solamente en el plano nacional, sino también internacional, ¿no? Tiene que ver con el tema de seguridad y tiene que ver con el tema de derechos humanos. Desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista pragmático, en la actualidad no se ha evidenciado en ningún estado donde se tenga aprobada la pena de muerte como sanción a los delitos más graves que este tipo de hechos haya reducido, ¿no? No existe una prueba real de la reducción de este tipo de casos solamente por la existencia de la pena de muerte. Lastimosamente, cuando hablamos acerca de este tipo de situaciones, tendríamos que tener el conocimiento cabal de las consecuencias que ello implica, ¿no? ¿Cómo podemos normalizar la muerte de una persona, ¿no? A efectos de poder buscar o pretender buscar justicia dentro de un determinado caso, ¿no? Hay posiciones a favor y en contra, definitivamente, sobre este aspecto. Sin embargo, cuando hablamos acerca de los derechos humanos, ya la Corte Interamericana ha establecido también de que este tipo de legislaciones tendrían que ser abolidas progresivamente por parte de los estados que aún implantan este tipo de sanción, ¿no? Y que cuando exista algún tipo de duda sobre la sanción a imponer, debe evitarse a toda costa de que la sanción se imponga, justamente porque no existe la posibilidad de resarcir o
de reparar el daño que se pueda generar a través de la muerte de una persona, ¿no? Y más todavía cuando nuestros sistemas de justicia tienen tan baja credibilidad y no se establece con certeza que los resultados desarrollados dentro de una sentencia sea realmente a partir de la convicción generada por los jueces, cuando hay muchos aspectos que pueden ser involucrados también en la toma de decisiones, ¿no? Desde aspectos de corrupción y también sobre aspectos de presión social y política. Entonces, eso implica un análisis muy drástico. Sin duda, uno de los mayores, uno de los hechos más atroces dentro de la sociedad tiene que ver con la violación y muerte de niños y adolescentes. Sin embargo, es importante entender también de que la pena de muerte no ha constituido una solución en aquellos estados donde se la ha implantado, ¿no? Entonces, tiene que ver también cómo nosotros respondemos como cultura, como sociedad a este tipo de casos, y algo que se establecía a través de un adagio es de que simplemente la sangre llama a más sangre, ¿no? Cómo rechazar, cómo reprochar un hecho de violencia con una violencia mucho mayor. Entonces, sin duda eso tiene que ver con una discusión de un orden cultural, de un orden ético, tiene que ver con una discusión desde los derechos humanos y es un debate que en algún momento se ha tratado de aperturar también en el Estado boliviano cuando hemos identificado este tipo de hechos dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, justamente por estas tendencias internacionales que buscan más al contrario abolir la pena de muerte, es que se ha parado de alguna forma la generación de un debate mayor sobre esto. No nos olvidemos que incluso en la Cumbre de Justicia se ha hablado acerca de la pena de muerte y otras penas drásticas en el caso de violadores y de infanticidas, ¿no? Sin embargo, esto no ha tenido mayor repercusión por parte de las autoridades en ese momento, justamente porque era ir de alguna forma en contrasentido con las tendencias desarrolladas por la jurisprudencia interamericana y que también ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La siguiente consulta, doctor. Buenas noches. La Ley 1173 obliga de manera más efectiva el control de la legalidad que debe realizar el juez, que está establecido pero no se cumple. Sí, sin duda, hay aspectos que ha generado la modificación en relación al trabajo que tiene que realizar la autoridad judicial o la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, hay muchas cuestiones también que tienen que ver con el tema que habíamos establecido inicialmente, que es un elemento esencial dentro del proceso penal boliviano, que tiene que ver con el sistema adversarial y contradictorio, ¿no? Si bien es cierto que se establecen ciertos mandatos imperativos para la autoridad judicial que deben cumplirse, incluso el tema de los plazos procesales dentro de la fase del proceso, quien está siendo procesada o quien está siendo juzgada dentro de ese proceso tiene toda la libertad de poder presentar las quejas y denuncias correspondientes en relación al incumplimiento de estas normativas, incluso recordar al fiscal o a la autoridad judicial de que no se está cumpliendo con un determinado mandato, ¿no? Y que eso está implicando como consecuencia la vulneración de sus derechos constitucionales. Entonces, mucho tiene que ver con la participación también de las partes, quien debe, por lo menos dentro del sistema que tenemos en el proceso penal boliviano, debe recordar a la autoridad judicial permanentemente de que se deben cumplir ciertos aspectos normativos, ¿no? No nos olvidemos que de eso deviene también el contradictorio. No se puede trabajar, es muy complicado para la autoridad judicial simplemente trabajar de oficio para establecer el cumplimiento, ¿no? Tiene que haber una denuncia por parte del interesado sobre
la afectación de un determinado derecho por el incumplimiento de la norma dentro del procesamiento, dentro de la investigación, a efectos de que la autoridad judicial pueda retomar el control del proceso y pueda también dar lugar a la reactivación de ese derecho que está siendo conculcado según el punto de vista de la parte que solicita una determinada reformulación en la interpretación de los actuados, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que incluso más allá de la labor que va desarrollando de forma permanente la autoridad judicial, si es que ésta comete un error en relación a la decisión que toma sobre las denuncias que van presentando las partes, puede haber también existen las instancias de impugnación a efectos de poder revisar también esos fallos. La siguiente consulta, doctor. Buenas noches. ¿Quién controla o fiscaliza el cumplimiento del rol de la policía, fiscales y jueces para el cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de ellos? Porque resulta que a partir de la ley 1173 ya van como 10 audiencias que se suspenden, tanto por inasistencia del fiscal o por una de las partes, y solo dan otra fecha de audiencia y lamentablemente no son tan próximas. Ya, esto tiene que ver con el rol que van cumpliendo los diferentes actores dentro del proceso penal. Por ejemplo, en relación a el control que se desarrolla de las audiencias y de los plazos procesales, existe un juez contralor de garantías que está, ¿no?, como juez instructor que va revisando todo esto. Lo mismo pasa si es instancia de juicio, es el juez de sentencia o es el tribunal de sentencia que se encarga de controlar estos aspectos, ¿no? En relación a las labores del fiscal de materia, este tiene un superior jerárquico como es el fiscal departamental, quien debe realizar la supervisión permanente de la labor que desarrolla. No nos olvidemos que uno de los aspectos más importantes, una de las problemáticas más grandes que hemos identificado es el tema de la suspensión de audiencias. En ese caso, ante la alerta o la información que pueda dar el juez sobre la inexistencia, por ejemplo, de un fiscal de materia a una determinada audiencia, esto se debe comunicar inmediatamente al fiscal departamental, ¿no?, a efectos de que él tome las medidas necesarias, ya sea de forma disciplinaria para el fiscal que no ha asistido a la audiencia, o en su caso a efectos de que se pueda reemplazar inmediatamente a este fiscal de materia y que las audiencias puedan continuar de forma permanente, ¿no? Entonces, existen los medios legales a efectos de poder hacer los reclamos que correspondan, ¿no? Entonces, en relación al rol de la policía, no nos olvidemos que es el fiscal de materia quien es el director funcional de la investigación y es quien debe controlar el trabajo de los policías investigadores a efectos de que se pueda desarrollar un trabajo investigativo de forma completa y que se puedan cumplir también los tiempos de trabajo de estos investigadores, ¿no? Y también ante su incumplimiento tienen ellos sus superiores jerárquicos donde el fiscal de materia puede recurrir a efectos de presentar las quejas correspondientes sobre el incumplimiento de sus funciones y también se pueda establecer las sanciones disciplinarias e incluso si se establece que se ha omitido cumplir con ciertos aspectos normativos expresos dentro de la propia norma, incluso se podría hablar de posibles responsabilidades de orden penal, ¿no? Entonces, existen los medios para hacer este control. Sin embargo, esto no es de forma automática. Necesariamente debe haber quienes alerten o reporten este tipo de situaciones a efectos de poder tomar los recaudos necesarios para que estas audiencias o estos actuados se puedan desarrollar y no se encuentren interrumpidos por la sola decisión o la sola imprudencia de una determinada autoridad. Tenemos otra consulta, doctor. ¿Cuál considera que es el cambio más positivo de la ley 1173? La ley 1173 busca generar aspectos importantes dentro del tema de la retardación de justicia porque introduce transversales importantes como son el uso de las TICs dentro del proceso.
¿no? Acerca al proceso con la tecnología. Y sin duda el tema de luchar contra el hacinamiento carcelario ha sido uno de los objetos más importantes que ha desarrollado esta ley, ¿no? Sin embargo, creo de que esto definitivamente no va a cambiar si no cambia la mentalidad de los actores dentro del proceso penal. Es ahí donde tenemos que trabajar y es un trabajo conjunto de fiscales, Ministerio Público, policías y también de los abogados y la sociedad en su conjunto, ¿no? Algo que hemos podido advertir, por lo menos hasta ahora, es de que nuestra cultura es el conflicto, ¿no? Se nos hace difícil poder cambiar esa forma de pensar, sin embargo es una lucha que se tiene que continuar. Lastimosamente, siempre desconfiamos del otro, ¿no? Y es uno de los aspectos que no nos permiten poder lograr a cabalidad esa justicia restaurativa que se pretende imponer. Es una fase definitivamente superior dentro de la estructura de la paz social. Sin embargo, es ese cambio de mentalidad el que tiene que imperar en todo este proceso de modificación, ¿no? Que tiene que ver con el rol que cumplimos como Ministerio Público, que tiene que ver con el rol que se cumple como autoridad judicial, pero también los abogados que son parte de esto, ¿no? Porque uno de los factores de mayor retroceso que se ha podido evidenciar en la ley o en la implementación de la ley es justamente que gran parte de los abogados no están dando lugar a que se pueda reducir los tiempos del proceso, ¿no? Y eso tiene que ver también con una afectación de sus intereses. Sin embargo, esto involucra también el razonamiento de qué tiene más valor y aquel tema de la conciencia social sobre el trabajo que realizamos, ¿no? Aquella responsabilidad social del trabajo que realizamos. Sin duda, hay cosas muy importantes dentro de esta ley. No va a ser la respuesta a todos los problemas que tenemos. Sin embargo, algo que se ha venido trabajando desde las diferentes modificaciones es esa intención de poder mejorar los procesos para que se puedan desarrollar esto de forma oportuna y también poder reducir la carga procesal dentro de los casos que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de esto, creo que el tema de conciencia en la ciudadanía y de todos los actores del proceso penal, de poder asumir con responsabilidad y compromiso lo que la ley busca, es muy importante, ¿no? Porque solamente agotando todo lo que la ley nos exige que agotemos a efectos del hogar, los resultados, podemos decir si ha tenido o no resultados esta ley, ¿no? Porque si tenemos una actitud fatalista o derrotista desde este momento, lastimosamente vamos a caer en el mismo círculo vicioso de decir, no, esto no funciona, no sirve y esto no se va a arreglar nunca, ¿no? Tiene que haber una forma de solucionarlo. Y esta es ese trabajo permanente de ir revisando y haciendo mejor el trabajo, lo que nos va a permitir también identificar los caminos que debemos seguir. Le leo la siguiente consulta. Buenas noches, doctor. ¿Considera usted que dentro de esta ley 1173 deberían haber ingresado los juzgados de ejecución penal? Ya que si la finalidad es el descongestionamiento, existe mucha retardación cuando se plantea algún beneficio, ya sea el de redención o extramuro que indica la 2298. Sí, interesante. Podría haberse planteado cosas interesantes en relación a esto. Sin embargo, yo por lo menos comprendo que haciendo un análisis de lo que implica la problemática del hacinamiento carcelario, no está tan vinculado al tema de los detenidos o de los privados de libertad por una sentencia condenatoria, sino de los detenidos preventivos, ¿no? Entonces, entiendo que el legislador no se ha introducido mucho en esa problemática debido a que esta normativa que habla acerca de la ejecución penal no tiene mucha trascendencia en función de esa problemática.
sin duda alguna hay aspectos que podrían haber sido regulados de mejor manera. Sin embargo, el legislador, a través de la redacción de la 1173, nos muestra esa situación, ¿no? Hace un cambio en el procedimiento, en la competencia de los juzgados que procesan o que tramitan las causas, dentro del rol de los diferentes actores del proceso penal, etcétera, etcétera, pero que tiene que ver desde el inicio del proceso hasta el momento de la resolución conclusiva o definitiva del proceso o la sentencia ejecutorial, ¿no? Posterior a aquello, no ha hecho una mayor, no ha generado una mayor intervención de la ley. Entiendo que esa podría haber sido la lógica, ¿no? Sin embargo, como usted lo indica, definitivamente podría haberse trabajado también esa parte, porque no deja de ser un sector vulnerable de la sociedad. Incluso la Constitución establece derechos de forma específicas para los privados de libertad. Sin embargo, creo que eso va a tener que ser necesariamente tratamiento a partir de una ley diferente. Le leo la siguiente consulta. Buenas noches. A mí me parece que los códigos procesales a veces son un saludo a la bandera, porque se menciona plazos y no se cumplen. Se menciona no suspensión de audiencia, pero no se cumple. En su opinión, ¿qué se debería hacer para el cumplimiento estricto? ¿O es solo un tema de conciencia, sabiendo que la conciencia no es coercitiva? La ley ha planteado diferentes mecanismos de coerción para hacer respetar el cumplimiento de las diferentes regulaciones establecidas dentro del proceso penal, ¿no? Le da un poder ordenador y disciplinario al juez, por ejemplo, para el desarrollo de las audiencias. En el caso del incumplimiento de los plazos, existe la posibilidad de generar responsabilidad de diferentes tipos a la autoridad que incurre en esta situación, ¿no? Es más fácil contemplar que, por ejemplo, una autoridad del Ministerio Público no está cumpliendo con la fase preliminar, porque eso ya implicaría poder generar una responsabilidad disciplinaria por este aspecto. En la fase preparatoria es mucho más expresa la norma, ¿no? Cuando se cumple con el tiempo establecido y la parte acude a la autoridad jurisdiccional a efectos de que se puedan cumplir los plazos determinados. Existen las combinatorias, existe la posibilidad de quejarse también ante las autoridades jerárquicas, ya sea a través de impugnaciones o a través de quejas directas por inactividad por parte de las diferentes autoridades, ya sea del Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional. Entonces, existen diferentes mecanismos, ¿no? Es posible trabajar sobre ellos. No es correcto pensar solamente en la idea de que todo el sistema está en contra de las personas que son parte del tribunal o del sistema de justicia penal. Quiero creer de que existen muchas autoridades que son muy responsables y comprometidas con el trabajo que desarrollan trabajos éticos, trabajos transparentes, responsables, y debemos confiar en que ese trabajo se va a desarrollar de esa manera, ¿no? Sin duda, no todos responden de la misma manera, sin embargo, normativamente se tiene las formas de poder hacer cumplir la norma de forma coercitiva, ¿no? El tema de conciencia es gravitante, sin duda, porque así como existe también la norma que exige el cumplimiento de las diferentes regulaciones dentro del proceso, sin embargo, la norma no puede tampoco establecer absolutamente todos los pasos que hay que seguir dentro del proceso. No puede explicar todo lo que sucede dentro del proceso porque serían normas totalmente causídicas, ¿no? Establecer absolutamente todo lo que tiene que hacer las diferentes partes del proceso. Entonces,
la norma lo que requiere también es una interpretación. Lastimosamente esa interpretación no todos la desarrollan de forma correcta e incluso se utiliza ciertas ambigüedades o ciertos vacíos a efectos de poder retrasar una determinada decisión o poder tomar una decisión con ciertos intereses parcializados, ¿no? Sin embargo, existe ahí los mecanismos de queja, de reclamo, de denuncia que se pueden desarrollar, no solamente en la parte disciplinaria, sino incluso en la parte penal, cuando hablamos acerca del incumplimiento expreso de una norma, y ahí tenemos, por ejemplo, el delito de incumplimientos, el incumplimiento de deberes, ¿no? Entonces, creo que puede existir o existen los mecanismos para poder hacer prevalecer también el cumplimiento de las regulaciones normativas. La siguiente consulta, doctor. ¿Contempla la Ley 1173 mecanismos específicos para tratar delitos cometidos por indígenas, originarios, campesinos, tomando en cuenta su cosmovisión? Ya. La Ley 1173 no ha establecido como objeto la forma de tratamiento de las personas que son parte de estos pueblos. Sin embargo, entendemos de que esta situación ha sido definida por otras leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley del deslinde jurisdiccional que nos habla acerca de qué delitos pueden ser tratados a través de la jurisdicción indígena, ordinaria, campesina y qué delitos necesariamente deben ser revisados por la justicia ordinaria. Hay bastante jurisprudencia que habla acerca del tema de la no discriminación en relación a estos sectores vulnerables, del respeto a su cosmovisión, a su cultura también dentro del procesamiento de casos, sea en su calidad de imputados y también en su calidad de víctimas, el tema de la atención con calidad y con calidez, el tema de ser procesado o atendido dentro de los casos, dentro de su propio idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la 1173 no ha establecido de forma expresa un trabajo con contenidos relacionados a la forma de tratamiento de estos integrantes de los pueblos indígenas originarios en campesinos, ¿no? Entonces, no está dentro de su objeto. Habla acerca de sectores vulnerables, sí, pero de forma específica en relación a mujeres y a niños, niñas y adolescentes. Doctor, creo que no tenemos más consultas. Ya. Acá tenemos una más. Contempla la Ley 1173 mecanismos específicos. Ay, perdón, es la misma consulta. Okay. Le están dando las gracias por la exposición, doctor. Ok, gracias a ustedes, ¿no? Sin duda el debate tiene que continuar. El día jueves vamos a poder ver otros aspectos de la ley 1173 y eso nos va a permitir también tener una idea más clara de lo que la ley pretende modificar, no solamente en el procedimiento, sino en los resultados que busca, ¿no? Entonces, creo que la noción que debemos manejar siempre es de que tratar de implementar la normativa dentro de todo lo que sea posible, dentro de la mejor forma posible, a efectos de ver si realmente la misma va a cumplir o no con las metas que se ha trazado, ¿no? Entonces, solamente de esa forma vamos a estar conscientes de que si los resultados han sido o no los que se esperaban. Porque si vamos a poner las trabas desde un comienzo, lastimosamente, eso no va a ir hacia ninguna parte, ¿no? Y no está en manos solamente de las autoridades, no está solamente en manos del legislador, eso está en manos de los operadores de justicia,
de los abogados litigantes, de los jueces, de los fiscales, y es un trabajo que concierne a todo el sistema de justicia y sin duda a toda la sociedad. Entonces, a partir de esa lógica, vamos a seguir analizando la ley 1173 en la siguiente exposición. Nuevamente, doctor, le damos las gracias por su exposición, al igual que a cada uno de los participantes. Con esto daríamos por concluida la videoconferencia. Tengan todos una buena noche. Gracias.